Mm. La, la cuestión de que los científicos, digamos, de alguna manera salgan de su zona de confort, como se dice ahora, de sus clases y su laboratorio para implicarse en proyectos que hay que sacar a la sociedad y que les hace interaccionar con muchos otros mundos, ¿cómo lo has visto? Porque quizá esto era una de las cosas más complejas. Tú ahí no tuviste miedo ninguno. Bueno, yo te voy a contradecir en una cosa. Yo creo que los científicos somos los que menos estamos acostumbrados a estar en una zona de confort. Estamos siempre en la cuerda floja de muchas cosas, tanto desde los experimentos que planeamos que no sabemos cómo van a salir, desde que planteamos la hipótesis con ciertas inseguridades, hasta el día que se convierte todo eso, después de años, en un artículo científico, en un manuscrito y lo enviamos, no sabemos qué recepción va a tener. Es decir, somos quizás un grupo social donde la zona de confort es menos zona de confort que en otros grupos. Entonces, partiendo un poco de esa carencia, yo creo que por eso tenemos esa capacidad de enfrentarnos a situaciones complejas, difíciles, extrañas, incluso raras para nosotros. Y lo abordamos de una forma, pues como abordamos cualquier proyecto, buscando cualquier posibilidad para sacarlo adelante. Y no nos da miedo, a mí en particular, porque quizás estaba acostumbrado siempre a estas situaciones. Trabajo en el área de enfermedades tropicales, en malaria en particular, y cuando trabajamos en África la situación es tan compleja, hay tantas carencias que tenemos que suplirlas con imaginación. Por eso no me daba demasiado miedo enfrentarme tampoco, porque en África la situación siempre es mucho más compleja y hemos montado laboratorios, hemos tomado muestras, hemos analizado. Hay laboratorios que montamos hace más de 10 años de asistencia al diagnóstico allí y siguen funcionando en dispensarios y entonces sabemos que es posible.